Bueno, buenos días, profesor. En esta ocasión vamos a exponer nosotros. Los integrantes es Chavarría Montiel, Cherlin Gabriela, Enríquez Hernández Marco Antonio, Tamaris Pérez Raúl y su servidora Yañez Ramírez Diana Guadalupe. Bueno, yo voy a hablar sobre el servicio móvil marítimo. El servicio de telecomunicaciones móvil que se presenta entre las estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas que serán utilizadas para labores propias del medio marítimo y fluvial. Ninguna persona natural o jurídica de carácter público o privado podrá instalar o utilizar una estación transmisora si no tiene la licencia correspondiente. Ahora voy a hablar sobre el móvil por satélite. El móvil por satélite es un teléfono satelital, un tipo de teléfono móvil que se conecta directamente a un satélite de telecomunicaciones. En general, los teléfonos móviles satelitales proporcionan una funcionalidad similar a la de un teléfono móvil terrestre, con servicios de voz, mensajes y conexión a Internet de banda estrecha de 2.4 a 9.6 kbps. Ahora voy a hablar sobre el móvil terrestre. El servicio móvil es destinado a establecer enlaces con estaciones móviles susceptibles de desplazarse sobre la superficie de la Tierra en el interior de un área continental o entre estaciones móviles. Ahora las redes espaciales especiales. Una red especial, a veces también llamada grafos geométricos, es un grafo en el cual los vértices o aristas son elementos espaciales asociados con un geométrico objeto. Por ejemplo, los nodos están localizados en un espacio equipado con una cierta métrica. Y aquí mostramos un ejemplo de cómo son. Y ahora voy a hablar sobre la radiodifusión. Es una transmisión de información a grupos masivos de receptores. Es un servicio de telecomunicaciones que internacionalmente se definen de la siguiente forma: servicio de radiocomunicación cuyas emisiones están destinadas a recibir directamente por el público en general. Existen distintos tipos, los cuales son radiodifusión sonora en ondas medias, radiodifusión sonora en ondas cortas, radiodifusión sonora en frecuencia modulada, radiodifusión sonora digital, televisión analógica terrestre y televisión digital terrestre. Y ahora voy a hablar sobre la radioastronomía. La radioastronomía permitió descubrir fenómenos que permanecían ignorados porque solo emiten significativamente en ondas de radio. Entre estos fenómenos está la radiación cósmica de fondo, los pulsares y las radiogalácticas y los meseres cósmicos. Bueno, yo voy a hablar sobre la radionavegación. Puede definirse como el conjunto de señales radioeléctricas generalmente generadas en instalaciones terrestres y recibidas a bordo que permiten a la
a la aeronave guiarse. Existen diferentes tipos: radionavegación aeronáutica, radionavegación marítima, radionavegación por satélite. Aquí tenemos una tabla de cómo se dividen las ondas. Primero tenemos el número de banda, que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 4 es VLF, que es de 3 a 30 kHz. Y son ondas milimétricas. Luego tenemos la LF, que son de 30 a 300 kHz, ondas kilométricas. MF, que son de 300 a 300 kHz, ondas hectométricas. HF, que es de 3 a 30 MHz, ondas decamétricas. VHF, que son de 30 a 300 MHz, ondas métricas. UHF, que son de 300 a 3000 MHz, ondas decimétricas. SHF, que es de 3 a 30 GHz, ondas centimétricas. SHF, no, EHF, 30 a 300 GHz, ondas milimétricas. Y las últimas que son de 300 a 3000 GHz, ondas decimilimétricas. La frecuencia mediana se refiere a frecuencias de radio en el rango de 300 kHz a 3 MHz. Parte de esta banda es la banda de transmisión AM de media. La banda MF también se conoce como onda hectométrica o onda hectométrica, ya que las longitudes de onda oscilan entre 10 y 1 hectómetro. Bueno, tenemos una imagen donde nos indica la onda, y la frecuencia mediana es justo la que pasa por el medio de la onda. Radionavegación aeronáutica es una ayuda a la navegación aérea y consiste en una estación emisoria de radio que envía de forma automática y continua señales electrónicas. Es la que usan los aviones para poder comunicarse. Radionavegación marítima es el sistema de comunicación de los buques que se hace a través de la radiocomunicación. Ese tipo funciona enviando señales a través de ondas de radio que viajan por el espectro radioeléctrico en función del tipo de mensaje que se vaya a enviar. Este se transmitirá en baja frecuencia, mediana frecuencia y alta frecuencia, muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia. Depende la distancia en la que estén los barcos en el mar. Sistema de navegación aérea o marítima guiada por ondas electromagnéticas emitidas por radiofaros. Estos son sistemas de posicionamiento que estiman la posición de un blanco o terminal de un usuario utilizando señales de radio. De igual manera se ocupa en la navegación aérea para poder comunicarse. Las ondas diamétricas vienen del origen ondas tropicales. Se asocia a uso de entre los trópicos y a la comparación de su longitud de onda del orden de decenas de metros, por lo que también se denominan ondas diamétricas. Con la longitud de onda de otras radiaciones electromagnéticas más largas, frecuencias de patrones y horarias. Servicio de radiocomunicación.
por la transmisión de frecuencias especificadas de señales horarias o de ambas, de reconocida y elevada precisión para fines científicos, técnicos y de otras clases destinadas a la recepción general. La radioastronomía permitió descubrir fenómenos que pertenecían ignorados porque solo emiten significativamente en ondas de radio. Entre estos fenómenos están la radiación cósmica de fondo, los púlsares, las radiogalaxias y los máseres cósmicos. Y ahora continúa mi compañera Sherlyn. Bueno, yo les voy a hablar sobre la banda Ultra High Frequency 300 a 3000 MHz. Las ondas disimétricas rango UHF 300 a 3000 MHz, el segmento Ultra High Frequency, conocido también como la banda de ondas disimétricas, abarca el rango de frecuencias comprendiendo entre 300 y 3000 MHz por sus características físicas de propagación y permeabilidad. En este segmento de espectro, el que brinda los mayores beneficios desde una perspectiva de despliegue de redes, lo cual explica el por qué la mayoría de los servicios comerciales de la radiocomunicación en la actualidad se concentran en este segmento de espectro. Esto enfatiza la necesidad de una adecuada planeación y óptima administración del espectro en esta banda. Bandas 380 a 400 MHz. Asignaciones de uso oficial para aplicaciones de seguridad pública de banda angosta, tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, así como a otras instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal. Banda 406 a 430 MHz, el subsegmento apareado 407.300, 414.950 MHz, 422.300, 430 MHz, se utiliza por sistemas de adquisición de datos, control y telemetría de plantas generadoras y centros de distribución eléctrica de Comisión Federal de Electricidad. La banda 470 a 698 MHz, conforme la planificación de las bandas originalmente atribuidas a los servicios de radiodifusión, todo el segmento de 470 a 806 MHz forma parte del proceso de transmisión a la TV digital. No obstante, a diferencia de la banda de 698 a 806 MHz, para las bandas por debajo del canal 51, no se tiene prevista al corto o mediano plazo una liberación de los servicios de TV, ni retribución para servicios móviles. La siguiente, por favor. Bandas 1164 a 1215 MHz, 1260 a 1300 MHz y 1559 a 1591 MHz. Segmentos identificados para la operación del Sistema Europeo de Navegación y Posicionamiento Galileo. Las frecuencias 1227.6 y 1575.42 MHz son utilizadas por el Sistema de Posicionamiento Global. La banda 1452
a 1492 MHz es el segmento reservado para la radiodifusión sonora digital por satélite. No obstante, no se prevé su uso en México para tales servicios. Las bandas 1525 a 1559, 1626.5 a 1660.5 MHz. En este segmento, conocido como banda L, opera Telecomunicaciones de México proporcionando servicios móviles, terrestres, marítimos y aeronáuticos. Adicionalmente, algunos otros segmentos de espectro dentro de la banda son utilizados para aplicaciones tales como señales horarias y frecuencias. Patrón en el segmento 400.5 a 400.15 MHz, los cuales son de importancia trascendental para la comunidad marítima, aeronáutica y radioastronomía. La banda SHF 3 a 30 GHz, ondas centimétricas. En esta banda de frecuencias se han desarrollado múltiples servicios con una porción muy importante para los servicios fijos. Se destaca la banda 3400 a 3600 MHz como una banda que ha sido identificada por la UIC para algunas administraciones que desean implementar aplicaciones dentro de este rango y que están analizando en secciones posteriores. Asimismo, esta banda es ampliamente utilizada por enlaces de servicios fijos a punto para redes dorsales de comunicaciones vía microondas. Marco. La banda 3300 a 3350 MHz. La asignación de bandas de frecuencia para uso oficial para instalar y operar una red de telecomunicaciones. La CSIC es responsable de proponer y conducir el desarrollo, implementación y coordinación del Sistema Nacional de México. La banda en cuestión es utilizada para el proyecto de redes estatales para la educación, salud y gobierno, con la finalidad de llevar la conectividad de servicios de banda ancha a los 3 órdenes de gobierno y a las dependencias y entidades públicas de que ellos deriven. La banda 3400 a diagonal 6425 MHz. Estos segmentos de banda serán operados por Telecom para el nuevo sistema satelital que tiene proyectado el gobierno federal para el servicio fijo a través del satélite. La banda 3700, 4200, diagonal 5325, 6425 MHz. En esta misma banda operan múltiples sistemas satelitales al amparo de las correspondientes concesiones para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros. La banda 4500, 4800, diagonal 6725, 7025 MHz. Esta banda usa bandas de frecuencia de 4500 a 4800 MHz para enlace descendente, que es entre el espacio y la Tierra, y 6725 a 7025 MHz para enlace ascendente, Tierra-espacio. Conocidas como bandas extendida planificada, están concesionadas para su uso y explotación asociadas a las posiciones orbitales al operador satelital SATNEX.
tenemos la red EHF, que es la frecuencia extremadamente alta u onda milimétrica, o bien por sus siglas en inglés, Extremely High Frequency. Esta configura la banda de frecuencias más alta en la gama de las radiofrecuencias. Comprende la frecuencia de 30 a 300 GHz. Esta banda tiene una longitud de onda de 10 a 1 milímetro, motivo por el cual se le ha mencionado nombre de banda u onda milimétrica. Existen diversas aplicaciones en el campo de las telecomunicaciones para las ondas milimétricas, siendo recientemente utilizadas por radios microondas de corto alcance, generalmente menor a 1 kilómetro. Debido a que esta banda está comenzando a utilizarse en telecomunicaciones, prácticamente se encuentra libre en el espectro para su explotación. Bueno, aquí tenemos unos pequeños datos de las frecuencias y su utilización. Por ejemplo, la que es de 31.000 a 31.300 GHz es para redes privadas. La de 37.884 a 38.220 GHz es de conexiones videotransportables. La de 47.000 a 47.200 GHz es de tráfico aficionado. Y las de 76.000 a 77.000 GHz radares son de anticolisión para automóviles. Siguiente, por favor. Esta red, que es la de Extremely Frequency, es comúnmente utilizada en la radioastronomía. También es de utilidad para sistemas de radar de alta resolución, transmisión por microondas de alta frecuencia, teledetección, radioafición, armas de microondas, escáner de ondas milimétricas. Para su estudio, el espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas. Aunque esta división es inexacta, existen ondas que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos explica su longitud de onda, la frecuencia, la energía de cada región. Por ejemplo, para los rayos gamma, la longitud de onda es de 10 por 10 a la menos 12 metros. Los rayos X es 10 por 10 a la menos 9 metros. Y bueno, la última sería onda larga diagonal radio, que su longitud de onda es de 10 por 10 a la 3 metros. En radiocomunicaciones, los rangos se abrevian con sus siglas en inglés. Y en estos rangos son el TLF, ELF, SLF, VLF, VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF y THF. Bueno, aquí viene lo que significa cada abreviatura, su banda, su frecuencia y su longitud de onda. La banda VHF, que es de 30 a 300 MHz, es utilizada para las ondas métricas, que la frecuencia es muy alta, que del inglés Very High Frequency, se corresponde con la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias entre 30 y 300 MHz, que en este caso son las antenas que tenemos en nuestra casa y existen los sistemas que funcionan con frecuencia muy alta. En este caso puede ser la televisión, radiodifusión en FM, banda aérea, satélites, comunicaciones entre buques y control de tráfico marítimo. A partir de los 50 MHz encontramos frecuencias asignadas, según los países. A la televisión comercial son los canales llamados bajos, del 2 al 13. También hay canales de televisión en frecuencia ultra alta.
Bueno, esta es toda nuestra exposición, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Espero le haya gustado y sea informático. Muchas gracias, profe, por la atención.